Hola mis niñas, español. Bueno, hoy vamos a ver dos temitas en la clase de español, ¿ok? La primera va a ser la siguiente. El texto argumentativo y el texto informativo. Bueno, vamos a mirar como la diferencia entre el uno y el otro. Por eso se los organicé así como en un cuadrito, para que sea un poco más fácil mirar y, bueno, comprender, ¿vale? Entonces, el objetivo del texto argumentativo es convencer a quien lo lea, ¿sí? Mientras que el objetivo del texto informativo es dar a conocer un tema, ¿sí? No quieren convencer a nadie, sencillamente dan una información y ya. ¿Listo? El objetivo, el objetivo. Ahora, el orden. El texto argumentativo se ordena según la importancia de los argumentos que apoyan el punto de vista, mientras que el orden del texto informativo se da para que los lectores puedan comprender la información. Por ejemplo, si yo quiero hacer un texto argumentativo sobre, eh, por ejemplo, sobre ir a vacaciones al mar, un ejemplo, yo les digo, a mi familia. Sí, mi familia queremos ir a vacaciones a un sitio, entonces estamos en, ¿será que vamos al mar o será que vamos a una finca? Entonces empezamos los argumentos. Yo no, es que mejor la playa, porque es que está haciendo mucho calor estos días, entonces está apenas para poder ir y disfrutar el mar, el agua, el sol, broncearnos, tal, mis argumentos. Pero debo ordenarlo según la importancia de los argumentos que apoyan el punto de vista. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, yo opino que es mejor ir a la playa. Primero, porque en el presupuesto nos alcanza más para ir a la playa y poder comprar cosas allá y no sentirnos tan medidos de dinero, por ejemplo. Porque el dinero es, digamos, en el caso de un viaje, como la más importante de los, de los aspectos. ¿Sí? Bueno, también opino que es mejor ir a la playa porque tenemos el atuendo, tenemos vestidos de baño, tenemos ropa, pero si vamos a una finca, a clima frío, tenemos que comprar chaquetas, entonces se nos va a meter eso en el presupuesto y se nos va a salir del presupuesto y bueno, no va a ser igual. Después puedo hablar del clima. También, además, por estos días está haciendo mucho calor, entonces el clima está apenas para poder ir a la playa y disfrutar. Entonces, en orden de importancia, primero la parte del dinero, segundo que tenemos la ropa y eso también nos va a ayudar a ahorrar economía, tercero el clima, cuarto y así. ¿Listo? El texto informativo. Entonces, resulta que mirando también el tema de las vacaciones, vamos a mirar la información de, por ejemplo, de boletos en avión. El texto informativo diría, por ejemplo, las aerolíneas están dando descuentos si viajan tres personas de la misma familia al mismo destino, descuentos especiales. Eso es una información, eso es un texto informativo. Entonces el orden del texto informativo sería, la aerolínea está dando descuentos especiales por tres personas de la misma familia a viajar al mismo destino. Si tú quieres adquirir este descuento, por favor, ingresa a la página de la aerolínea tal, ingresa los datos de las personas que van a viajar y empieza a dar un orden para que la persona sepa, ah, están dando promociones, hay que hacer esto, este es el proceso y ese es el texto informativo. ¿Listo? Informativo. Bueno, vamos a la página 189, 188 y 189. Primero en la 189, que hay un ejemplo. Acá dice, el tema es el uso del computador. ¿Listo?
Ese es el tema. Fíjense cómo sería el texto argumentativo de vivir sin un computador. Sería así. El texto argumentativo nos hablaría sobre la necesidad de tener un computador para trabajar o para hacer amigos. Mientras que el texto informativo nos hablaría de que de aprender acerca de las partes de un computador. El uno es hacernos entender la necesidad de tener un computador y el otro es conocer acerca de las partes del computador. Listo. Entonces, para mirar la diferencia de los objetivos, ¿ok? Bien, acá dice, lea los siguientes artículos, vivir en un computador y el computador. ¿Qué tenemos que hacer acá? Primero que todo, leer. Cuando terminemos de leer las dos lecturas, venimos al punto número 2, donde dice, identifica las características que tienen en común los dos textos, para ello siguen las instrucciones. Subraya los títulos con color, subraya los subtítulos con color y subraya las frases que crees que expresan opiniones con color verde. ¿Listo? Títulos rojos, subtítulos azules y frases que expresen opiniones con verde. Como que, por ejemplo, este viene siendo el título, vivir sin un computador. Este viene siendo un subtítulo, ¿sí? Y una frase que expresa opiniones es, dice, la tecnología ha invadido todos los espacios de la vida. Esta. No, perdón, esa no. Ese es como un hecho. Esta. Quien no tiene computador tiene dificultades para desarrollar su trabajo. Eso es una opinión. ¿Sí? Quien no tiene computador tiene dificultades para desarrollar su trabajo. Es una opinión, porque hay trabajos que se pueden hacer sin la necesidad de un computador. ¿Sí? Eso es una opinión. Recuerden que una opinión es sencillamente un punto de vista. Es de tal manera que yo digo, bueno, quien no tiene computador tiene dificultades para desarrollar su trabajo. Si yo, por ejemplo, soy profesor y tengo que dar clases, pues como las tengo que dar, ¿no? Obviamente a mí si no tengo computador, pues ahí sí sería terrible. Pero, por ejemplo, si yo no trabajara en el colegio, yo trabajara, por ejemplo, en una fábrica, en una empresa de confecciones donde necesito una máquina de coser, yo no necesito un computador para hacer ese trabajo. Entonces esa es otra, la persona que trabaja ahí diría, no, yo no estoy de acuerdo porque yo trabajo sin tener un computador y mi trabajo me va muy bien. Es otro punto de vista. ¿Listo? Entonces recuerden, títulos con rojo, subtítulos con azul y opiniones con verde. Eso es lo segundo, ¿listo? De los dos textos. Yo les estaba dando solamente el ejemplo, la orientación. El punto número 3 dice, marca con una X la imagen que mejor se relaciona con el artículo titulado Vivir sin un computador. Vivir sin un computador. ¿Listo? Lean muy bien, por favor, antes de responder. Y después pasamos a estos tres puntitos donde dice, subraya el tema que más te interese para crear un texto informativo. Está el reciclaje en el colegio, el uso de computadores en el salón o las películas en formato 3D. Solamente lo van a subrayar, el que más les llame la atención. Después van a completar esta ficha para ordenar los datos que incluirían en su texto informativo acerca de uno de los tres temas de estos tres temas que escogieron. Por ejemplo, ustedes pusieron el reciclaje en el colegio, ¿sí? Entonces, acá, tema, escriben el reciclaje en el colegio. Título, por ejemplo, ponen reciclar es reciclar. Mmm, Reciclar también es aprender, por ejemplo, aprendiendo a reciclar o escuela de reciclaje. Bueno, un título que sea alusivo al tema. ¿Listo? ¿Cómo se realiza cómo se realizaría
el texto informativo. Entonces ustedes ponen, eh, doy las razones por las cuales es importante reciclar. Listo. Eso es lo que así lo vamos a realizar, dando razones de por qué es importante realizar. ¿Qué subtítulos utilizarías? Por ejemplo, recicla para vivir. El planeta necesita nuestro reciclaje, por ejemplo. ¿Y qué imagen incluirías? Ah, bueno, yo incluiría un planeta Tierra, incluiría algunos animales, ríos, incluiría el mar, incluiría, por ejemplo, desechos en algunos estanques de agua, incluiría, este, o incluiría, por ejemplo, manualidades hechas con reciclaje, y caritas de los diferentes animales sonriendo, porque eso le está ayudando al planeta. Bueno, en fin, hay muchas ideas para que usted lo haga. Después de que lo hagan, entonces van a escribir en su cuaderno su punto de vista acerca del tema que seleccionaron y las ideas que lo apoyaron para crear un texto argumentativo. Aquí lo que vamos a hacer es un texto informativo. Cuando ustedes desarrollen esta ficha, vamos a pasarlo como un texto argumentativo en el cuaderno. ¿Cómo así escriben en tu cuaderno tu punto de vista acerca del tema seleccionado? Entonces ustedes empiezan, acá ya llenaron esto, ¿sí? Cuando terminen escriben en el cuaderno. Yo pienso que reciclar en el colegio es una muy buena opción porque somos varios estudiantes, podemos hacer una brigada de reciclaje juntos donde cada uno traiga lo que tiene en su casa reciclado. Sacamos una semana de jornada donde empecemos a hacer diferentes manualidades y eso lo podemos empezar a vender. Bueno, en fin, empiezan a dar ustedes su punto de vista. ¿Por qué es importante? Porque hay más personas, tenemos nuestros compañeros, cada compañero tiene su familia, cada familia recicla cosas diferentes, o si no recicla, tiene diferentes materiales que nos pueden servir para poder hacer una jornada de reciclaje y poder concientizar a las personas. Por ejemplo, ese es mi punto de vista, ¿sí? Entonces ustedes ponen el de ustedes. Y las ideas que lo apoyan, entonces es eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay más personas, que cada persona tiene su familia. Esos son argumentos. Yo estoy dando argumentos ahí, ¿sí? Pero lo eh, estoy dando ideas que apoyan ese argumento, ¿vale? También otra idea es esa, lo que vamos a hacer el viernes en la Semana Cultural con reciclaje. Esa es otra idea que nos puede ayudar. Este es el ejemplo con el tema del reciclaje en el colegio, ¿no? Entonces, bueno, juntos como compañeros sacamos unas jornadas con las profesoras para crear diferentes manualidades con ese reciclaje, con cartón, con plástico, con bolsa, bueno, y vamos a hacer una feria empresarial manual artística donde vamos a poder venderle a nuestros papás, a nuestros vecinos, nuestra casa, y con esos fondos, por ejemplo, vamos a, no sé, hacerle un mercado a algún ancianato, o bueno, en fin, como orientándolo a una labor social. ¿Listo? Entonces, eso lo hacen en el cuaderno. Cuando terminen ahí, entonces pasamos al siguiente tema que vamos a trabajar hoy, que es organizar de manera lógica las ideas. Entonces dice, en la primera idea se escribe la introducción. En la introducción se presenta el tema, se contextualiza y se explican los términos que consideremos necesarios. ¿Qué es contextualizar? Cuando estamos, por ejemplo, en la clase de religión, generalmente yo no les leo la historia de lo que voy a hablar, yo les contextualizo. Es decir, les cuento con mis palabras lo que sucedió o de qué se trata la historia. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a hablar de Adán y Eva, entonces yo les digo, bueno, niña, les voy a contextualizar el tema. Bueno, ellos estaban, Dios los había creado, estaban con los animales y ellos tenían pues todo el Edén para ellos y podían caminar, pero recibieron una orden que era no comer del árbol del bien y el mal. Entonces, se paseaban y se encontró Eva con la serpiente y entonces empiezo a contarles con mis propias palabras. ¿Sí me hago entender? Eso es contextualizar, dar una idea de lo que voy a hablar.
¿vale? Ponerlos en un contexto, en un escenario, darles una imagen visual, no, una imagen imaginaria donde ustedes puedan ubicarse. Ah, listo, sí, ya la cogí, ya tengo el contexto. Y ahí se empieza a desarrollar lo demás. ¿Listo? Explicar los términos que consideremos necesarios. Entonces yo les digo, por ejemplo, bueno, niñas, les voy a explicar el término fenómeno. Un fenómeno es cuando pasa esto y esto y esto. Entonces les empiezo a explicar esos términos que considero que son necesarios aclararlos porque de pronto ustedes, porque tiene de pronto varios significados y yo lo voy a usar en un contexto. ¿Listo? Eso es en la primera idea. En la segunda idea se desarrolla el tema como tal. Y en la última idea se escribe la conclusión. Se resume la idea principal y damos una opinión. ¿Listo? Ya ahorita vamos a mirar un ejemplo. Para organizar ideas de manera lógica podemos utilizar conectores como primero tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Luego tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y finalmente tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Listo? Pero bueno, vamos a mirar el ejemplo y ahí vamos mirando. Aquí en la siguiente página donde íbamos. ¿Listo? En la página 190. Bueno, entonces, voy a ponerles acá un ejemplo. Bueno, acá nos dicen, antes de darles el ejemplo, dicen, cuando leemos lo que escribimos, hacemos una pirámide invertida, como esta que está acá, o sea, hacia abajo, con el pico hacia abajo, en la que leemos desde la idea principal a una final. Pues la idea principal, como lleva la presentación del tema, la contextualización, pues es un poco más amplia, ¿sí? Entonces aquí, les voy a dar el ejemplo. Supongamos que yo voy a dar la idea, sigamos con el tema de las vacaciones, ¿sí? A la playa. Entonces, la introducción. Presento el tema. Bueno, el tema es a qué lugar vamos a ir de vacaciones. Es necesario tener en cuenta el presupuesto que tenemos, el clima que está haciendo, también lo que queremos hacer rato hacer. Esa viene siendo la contextualización. ¿Sí? Explicar los términos que consideres necesarios. Bueno, en este caso no es necesario porque todos, de pronto presupuesto, pero como ustedes ya saben, pero por ejemplo en el caso de Isabella, a Naomi se le podría explicar qué es el presupuesto. ¿Sí? Entonces, listo. Esa sería la introducción. La siguiente idea es desarrollar el tema. Entonces, al ir a la playa tenemos que alistar todas las cosas, conseguir las maletas y tener todo listo, comprar los tiquetes de avión, estar pendientes para poder alcanzar un descuento que hacen constantemente y estar listos y viajar. La conclusión, entonces, resumir la idea principal. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar todo listo del colegio, del trabajo, para poder estar libres esa fecha que vamos a viajar y no tengamos ninguna preocupación. Entonces, yo ahí estoy dando también mi opinión. ¿Sí? ¿Qué es esa? Por ejemplo, si ustedes fueran a viajar esta semana, la otra semana, tendrían que llevarse los cuadernos y los libros, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Entonces, organizamos de tal manera, no, entonces vamos a planificar para viajar después de que salgamos del colegio, dejar todo terminado, mi mamá, mi papá, que tienen trabajo, que adelanten lo más que puedan, dejen listo, ¿listo? Entonces, empezamos a organizar de forma lógica lo que se quiere hacer, las ideas que tenemos frente a algo que queremos hacer. Bueno, entonces les explico para que se pongan bien juiciosas ahí a desarrollar sobre esto. Dice, leer el siguiente párrafo y dibujar lo que creas que va a ser Viviana. Entonces, leen y hacen un dibujo alusivo a lo que está diciendo acá. ¿Listo?
Fíjense que acá hay una forma, porque tenemos estos conectores, el luego y el finalmente. Lo voy a leer rápidamente. Cuando Viviana llega a su cuarto, primero cierra la puerta. Mire, primero, ¿sí ven? Estamos usando los conectores. Primero cierra la puerta, abre el cajón del escritorio y saca un cuaderno que tiene adentro. Luego se sienta y toma un lápiz que también ha sacado del cajón, toma el tajalápiz y le saca punta. Finalmente abre el cuaderno y una hoja en blanco. Ya, ahí les dio la idea de lo que va a hacer Viviana. Entonces ustedes lo leen con calma ahorita y hacen el dibujito. Número 2, une con una línea cada palabra de la izquierda con la instrucción correspondiente a la derecha. A ver, dice, primero elige el papel regalo que vas a utilizar. O primero empaca los regalos con el papel que elegiste. O primero alista la cinta pegante para pegar el papel regalo. ¿Cuál crees que es la primera? Entonces, primero elige el papel regalo que vas a utilizar. Finalmente, empaca los regalos. Luego lista, luego empácalo. No, me quedó mal. Luego empaca los regalos con el papel y finalmente alista la cinta pegante para pegar el papel regalo. ¿Listo? Bueno, claro está que yo puedo alistar la cinta, luego alistar la cinta, finalmente empacar los regalos con el papel. Las dos me sirven en este caso, porque igual yo puedo al final ponerle la cinta al papel, ¿sí? Esas dos me sirven, pero la primera sí está bien clara, ¿ok? Punto número 3, ordena de 1 a 4 las instrucciones para que Pedrito y Ana puedan jugar tricky. ¿Listo? Entonces lean muy bien porque recuerden que estamos hablando de organizar las ideas y debe tener pues un orden, ¿no? Y el punto número 4 es también marcar con las letras A, B, C, ordenar la secuencia. A va a ser la primera, B va a ser la segunda y C va a ser la tercera. Entonces, si ustedes dicen, no, yo creo que primero pasa esto, yo creo que primero, después pasa esto, yo creo que después pasa esto, por ejemplo. ¿Sí? O no, yo creo que primero este niño va saltando con el balón, después este niño va aquí corriendo, después este balón está aquí. ¿Sí? Bueno, según el orden que ustedes vean que es. Y finalmente hacemos estos dos puntos. Organiza las ideas del siguiente párrafo en la pirámide invertida. Para ello escribe cada letra en el espacio que le corresponda. Entonces, por ejemplo, si la A corresponde a la idea principal, a la primera idea, va acá. Pero si la A corresponde al final, pues va acá. O si la A corresponde al luego, como la segunda idea, a la idea donde yo desarrollo el tema, lo pongo acá. ¿Listo? Entonces ponen ABC o BCA o CBA, bueno, según el orden que corresponda al leer esto. Y al final también hay que unir con una línea la introducción, el desarrollo y la conclusión con el fragmento correspondiente. ¿Listo? Leen otra vez muy bien y unen cuál irá de introducción, cuál será el desarrollo y cuál será la conclusión. Es como el cuento inicio, nudo, desenlace, solo que acá se llama introducción, desarrollo y conclusión. ¿Listo? Listo, mis niñas. Y eso es lo de español, ¿vale? No hay tarea, sino que terminamos acá. Chao.